La casa estaba muy vieja y en mal estado. La sala de estar al lado de la puerta principal era la única parte que parecía limpia, además del baño más cercano. Había conseguido ese trabajo gracias a la recomendación de un amigo y me pagarían $50 por solo pasar la noche cuidando el lugar. El dueño me había indicado que debía estar ahí hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que podía dormir si quería y que trajera unas mantas porque siempre hacía frío. Me pareció extraño que alguien gastase tanto dinero en cuidar una casa vieja. Si yo fuera el dueño, la demolía, construía una nueva y la vendía a un buen precio. No importaba, no era mi propiedad y solo quería ganarme el dinero. Pero, cuando el hombre me dejó solo con las llaves, me dijo que simplemente no me moviera de la sala y que utilizara el baño lo más rápido posible. Le pregunté por qué y su respuesta fue que era por mi seguridad. Asumí que no quería que destruyera un mueble destartalado, pero cerca de la 1 de la madrugada, unas pisadas me despertaron. Pensé que el sonido provenía de la calle. Total, en la noche todo se escuchaba más fuerte. A los pocos segundos, nuevamente oí los pasos, pero ahora estaba seguro de que eran dentro de la casa. Dejé la silla donde estaba pasando la noche y encendí la linterna del celular. No había servicio eléctrico en la casa y las cortinas rotas tapaban casi toda la luz de la calle. Me puse de pie e investigué un poco. No había nadie y me aterró la idea de que podría haber algún roedor. Volví a sentarme y apagué la linterna, pero ya no pude dormir. Pensar que una rata estaba cerca me dio escalofríos. Sin embargo, las manos se me enfriaron cuando escuché una risita que resonó con el eco. Quise llamar al dueño para decirle que me iría, pero por alguna extraña razón mi celular no tenía señal. Pensé en los $50 diarios y traté de calmarme. Necesito la plata, le dije a mí mismo. De pronto, la risita se escuchó prácticamente a mi costado. Salté de la silla y corrí a esconderme en el baño. Hubiera preferido las ratas, pensé. Me quedé ahí por un minuto. El sonido que ahora se escuchaba a lo lejos era de una persona llorando. Me armé de valor y abrí la puerta. Encendí la linterna del celular y apunté hacia todos lados con la luz. No había nadie. Fue entonces cuando el sonido se disipó. Recordé que el dueño me había dicho que no demoré mucho en el baño, por lo que regresé a la silla. Apagué la linterna y me senté. El silencio era absoluto, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Poco a poco me fui calmando. Vi mi celular y aún faltaban 3 horas para acabar. Pensé en el llanto y llegué a la conclusión de que no tenía sentido. Decidí que estaría despierto hasta que saliera el sol, pero tenía los ojos muy cansados. Pasaron varios minutos y, mientras trataba de mantenerme alerta, vi a una niña pálida caminar por el pasillo. Estuve a punto de gritar, pero me tapé la boca. Volví a ver la hora y era un poco más de las 4 de la madrugada. Falta poco, me dije. Apreté los dientes y seguí buscándola en la oscuridad. Mis ojos se cayeron y cuando me di cuenta ya había amanecido. Faltaban 15 minutos para que llegara el dueño y me entregara el dinero. Necesito la plata, volví a pensar. Sin embargo, yo no escuchaba ningún sonido, salvo el de un auto que pasó lentamente por la avenida. Al dar las 6, las llaves sonaron en la puerta y el hombre se apareció frente a mí. ¿Todo bien?, preguntó. No supe qué decir y simplemente moví la cabeza para decirle que no. Me puse de pie y salí de la casa. El hombre me dio el pavo y fue entonces cuando me pidió perdón. Lo siento, es que a mi hija no le gusta estar sola por las noches, dijo. Lo miré y me alejé. ¿Vienes mañana?, preguntó el dueño casi gritando. Desde la acera solo sentí con la cabeza. Necesito la plata, pensé.